Muy buen día a todos. Hoy jueves 6 de abril del 2023. En esta oportunidad, como lo venía expresando en publicaciones anteriores, sobre todo la semana pasada, cuando me referí a un tema muy particular, el cual dije que iba a desarrollar próximamente por YouTube, por el canal de YouTube, por mi canal de YouTube, que es Cátedra Digital, sobre, y repito el título, cuando la investigación penal, entre paréntesis, delística, está de más, entre comillas, la palabra de más, está de más en el proceso penal venezolano. No está tampoco de más expresarles que las palabras claves para este discurso, para esta cátedra, es selectividad acomodaticia, repito, es selectividad acomodaticia, en contraste con la palabra idoneidad. En contraste con la palabra idoneidad. El carácter de este video es netamente académico, catedrático, entre otras cosas más. Siempre con un trasfondo, siempre con un matiz jurídico-científico. Jurídico porque, lógicamente, lo que nos compete, nos vincula, nos une, es la parte jurídica, aderezada con lo dogmático. Se podría aventurar un poco en el tema dogmático, porque, y es lo que he dicho yo aquí en Venezuela, ¿no? Hablando desde el punto de vista filosófico, la costumbre ha tomado bastante terreno, ha ampliado su espectro de dominio, vamos a decirlo así, con respecto a lo que son las instituciones jurídicas. Y la parte científica, lógicamente, no puede faltar. Ustedes conocen muy bien mi arraigo hacia la metodología científica, hacia la ciencia como tal, hacia el conocimiento. Estoy hablando de lo mismo, lo que es que lo estoy diciendo en varios idiomas, varias lenguas, a lo que es epistemológico, a lo epistemológico que tiene que ver directamente con el conocimiento, que es en griego, como se dice, epísteme. De tal manera que, como lo dije al principio, este video, esta cátedra, tiene un carácter netamente 100% académico. Y sirva esto para aquellos estudiantes que están no solamente en pregrado, sino en posgrado también, jueces, fiscales del Ministerio Público, abogados, o sea, abogados en todas sus acepciones, y aquellos que sobre todo litigan en el ejercicio libre, hacen ejercicio del conocimiento jurídico para solventar o los problemas para los cuales ustedes han sido contratados o llamados, convocados también, como a veces manifiesto en cada introducción de cada audiencia. Nótese cómo en el título aparece entre comillas la palabra de más. Esto no responde a ningún elemento sentimentalista, no, para nada. Esto responde simple y llanamente a un aspecto vivido diariamente, consuetudinario, sería la mejor palabra desde el punto de vista jurídico, consuetudinario. ¿Por qué? Porque ya es una costumbre, ya se ha hecho común esa práctica. Y lo peor de todo esto, déjenme decirles, que se viene manifestando en la frialdad, en los oídos sordos, así como esa expresión que se usa mucho en derecho, que es el convidado de piedra, que no se puede mover ni opinar ni nada. Pero aquí no es que no se pueda mover, aquí el abogado que litiga a lo mejor se mueve y bastante. Cuando digo mover es en un sentido metafórico, figurado. Me expreso, quiero decir con esto, cuando alega
o hace alarde de lo que mucho o poco pueda conocer en materia doctrinaria, en materia de ciencia. Lo venía diciendo en estos días pasados, a lo cual el juez y el fiscal del Ministerio Público hacen caso omiso. Simple y llanamente crean un estado de impunidad en donde eso responde por un lado nada más, atendiendo a un solo lado, sin caer en politiquerías, sin caer en corrupción, no quiero caer en otras áreas. Recuerden que es netamente académico lo de hoy, porque simple y llanamente no conoce la materia. Entonces es increíble cómo un artículo 39 de la Ley del Servicio de Policía de Investigación, el 6CPC, y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses obliga a los entes en materia de investigación penal y policial a aplicar el procedimiento científico necesario para garantizar la cadena de custodia. ¿Y qué sucede? Que no se aplica. Entonces, cuando los operadores de justicia no conocen la materia, simple y llanamente se desvían y practican un pseudo proceso. Y digo pseudo proceso porque la palabra obligación está dentro del proceso. Dentro del proceso, no solamente de investigación, sino al proceso penal, en cualquiera de sus fases, llegando hasta la de ejecución, con sus respectivas apelaciones y todo eso. Pero vamos a centrarnos hoy más que todo en la parte investigativa, que es la que más me interesa. ¿Por qué? Porque la parte investigativa es la que va a emplazar el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal sobre lo que es el motivo, la circunstancia, lo que genera la búsqueda de la verdad, o sea, la finalidad del proceso, que no es otra cosa que la búsqueda de la verdad a través de ¿qué? De las leyes, del derecho. Y en el derecho está este artículo y esta ley que estoy mencionando. Por lo tanto, no está de más recordarles el intitulado para hoy. Por eso que es expreso de más. Porque no solamente se le da mayor importancia a lo procesal, cosa que tiene que ser, porque el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal lo establece, al decir que las pruebas serán apreciadas por el tribunal, rectifico, ese es el artículo 22 sobre la apreciación de la prueba. El artículo 183 en el régimen probatorio versa sobre el presupuesto de apreciación, cuando dice que el legislador, que las pruebas se apreciarán, serán apreciadas por el tribunal, tomando en cuenta, palabras mías, ¿no? Pero el contexto es el mismo, tomando en cuenta lo que el COP ordena. O sea que si usted no hace lo que dice el COP, y cuando digo usted, es a usted ciudadano juez, a usted ciudadano fiscal del Ministerio Público, a usted abogado que litiga en el ejercicio libre, ¿verdad? Esa prueba no va a tener validez. Entonces, está de más. Por eso es que las universidades no prestan, tal vez, vamos a utilizar esa palabra, atención al momento de impartir cátedra en materia procesal penal exclusivamente, especialmente. ¿Y por qué procesal penal? Porque aquí es donde está la norma adjetiva que nos enseña cómo vamos a buscar esa verdad que nombré anteriormente en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Les recuerdo la finalidad del proceso. Entonces, siguiendo con mi enunciado en las redes, tenemos que las palabras claves, selectividad acomodaticia. Esta selectividad acomodaticia, una expresión bipartita, en donde dejo ver claramente que pareciera que en la audiencia, sea la que sea, tanto en preliminar como de juicio, las cosas son acomodadas. ¿Acomodadas por qué? Tal vez dos aspectos. Uno, porque lo desconocen. Vuelvo a repetir, ¿qué desconocen la ciencia? Y segundo, porque desde el punto de vista procesal hay pseudos institutos procesales. Ejemplo, la famosa atipicidad o tipicidad, donde ya los secretarios y secretarias
se ha vuelto una costumbre preguntarle al abogado: doctor, ¿cómo quiere la audiencia, típica o atípica? Dígame usted, ¿dónde aparece, en qué parte del Código Orgánico Procesal Penal aparece esa figura? En ningún lado. Aperturas con una operación, con otras operaciones que aquí en Venezuela se practican y que de abordaje, donde se le da apertura a los juicios, y cuando vamos a los despachos verdaderamente judiciales, nos encontramos con unas situaciones y unos escenarios que nadie haya que hacer, nadie sabe qué hacer. Se traumatizan principios procesales, derechos y obligaciones por parte de todos los entes que intervienen en el litigio, en donde ¿quién paga aquí los platos rotos? Nadie. Pero ¿quién sufre las consecuencias? Por un lado, el imputado y posteriormente acusado, y mucho más aún después, el sentenciado. Y por el otro lado, el derecho. El derecho. Porque el derecho es nombrado como tal en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. La justicia. Y de la justicia se va a derivar automáticamente, se va a derivar una palabra que yo utilizo muchísimo, demasiado, que es la impunidad. Esta impunidad es la que sale gozosa, galopando, sin obstáculos por delante. Entonces, ahí es donde uno se pregunta desde el punto de vista deontológico: ¿qué hacemos los abogados? ¿Qué estudiamos los abogados? ¿Cuál era esa efervescencia y esa emoción de ser abogado? Y posteriormente decir: soy juez, soy fiscal. Ajá, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Si hemos fracturado en esa línea casi invisible entre la realidad de los hechos que sucedieron, escúchese bien, la realidad de los hechos que sucedieron, o sea, lo factible del hecho, la posibilidad que existiera un hecho que posteriormente después lo vamos a convertir en ¿qué? Una especie de delito. ¿De acuerdo a qué? A las circunstancias que aparecen en todos los sitios de suceso, en todo lo que se menciona dentro del expediente. Por eso hablo, entre las palabras claves, además de la selectividad como daticia, hablo también de la idoneidad. Porque si existiese de verdad, o si existiera honestamente una idoneidad, como lo expresa el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la cadena de custodia, tendríamos que preguntarnos esa idoneidad, entonces a qué se la vamos a anexar, no acomodar, porque aquí no se acomoda nada. Todo está estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal. Todo está tipificado. Todo está contado. O mejor dicho, como decimos por a veces por ahí, todo está inventado. Lo que queda es un grado de inteligencia, como lo ofrece entre todas las alternativas, esas 4 alternativas bellas que ofrece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 22 sobre la apreciación de la prueba, que nombra 2 aspectos objetivos y 2 subjetivos. Entre los 2 subjetivos está la sana crítica y las máximas de experiencia, pero en los que son objetivos está el conocimiento científico y la lógica. Entonces es obligado, amigo o amiga mía, que el juez y el fiscal del Ministerio Público utilicen todas estas 4 herramientas. ¿Qué pasa entonces? Que no va a existir una idoneidad. O sea, falta de idoneidad, por ejemplo, podría decir, desde el punto de vista procesal. Vamos a hablar desde el punto de vista procesal, porque de ahí surgirían pruebas que es desde el punto de vista técnico, científico, los allanamientos. Los organismos de seguridad siguen empeñados en allanar sin orden. Siguen empeñados, sabiendo que solamente son 2 las excepciones para allanar sin una orden. Entonces, esas pruebas o esas supuestas pruebas que aparecerían después dentro del allanamiento son ilegales.
Están totalmente fuera de todo contexto lógico. Y por eso se habla de una lógica. Porque la lógica, ¿qué es la lógica? La lógica es una ciencia matemática que en un principio perteneció a la filosofía. ¿Y para qué sirve? Destinada u orientada a qué? Al correcto razonamiento. Entonces, ese correcto razonamiento, correcto, repito, tiene que ser idóneo, tiene que ser transparente. Y es lo que se ha perdido en el sistema de justicia venezolano. De tal modo, amigos míos y amigas mías, que siguiendo en el contexto de las palabras clave, como ya lo dije, la selectividad acomodaticia. Nunca lo olviden, nunca olviden esa palabra, anótenla, tomen nota por ahí, transcriban esto a un cuaderno. La selectividad, ¿por qué? Porque hay una escogencia de diligencias que me convienen y otras que no me convienen. Estoy hablando como juez, estoy hablando como fiscal. Amén de la fiscalía, que permite que los cuerpos u organismos de seguridad investigadores, penales, atendiendo a cualquiera, porque aquí no hay un monopolio de la investigación penal. No debería de existir porque existe un artículo 113 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que cualquiera puede ser órgano de investigación penal con tal de que la ley le atribuya esa función. ¿Ok? Inclusive hasta la Guardia Nacional, que son militares, son efectivos militares, también caen dentro de esta agrupación. Entonces hay una selectividad de acciones. Esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Esto sí me conviene, aquello no me conviene. Esto lo conozco, no sé de esto. Ya se ha perdido dentro de esa selección o de esa selectividad, se ha perdido la capacidad de diferenciar una evidencia de otra. Y por eso siempre hago hincapié en los 4 agentes productores del material sensible, resultado material de toda acción delictiva, que no es otra cosa que la evidencia física. Y esos 4 elementos son, o esos 4 agentes son los biológicos, los químicos, los físicos y los mecánicos. Entonces, eso ha llegado hasta el tribunal, hasta los tribunales, y debido a la falta de conocimiento por parte de los jueces, ya se han equiparado, se han nivelado tanto los jueces, los operadores de justicia, como los investigadores y que investigadores penales para una acción como tal, de irrumpir dentro de un escenario determinado, están en la misma altura. Por eso tenemos, sacando cuentas, sacando números, no tenemos resultados óptimos en materia delitológica. En materia delitológica. ¿Ok? Recuerden que aquí no podemos hablar de materia criminológica, porque aquí no hay crímenes. Por ahí les tengo una esquematización que después se las haré llegar por las redes sociales cuando tenga todo el trabajo listo de esa asociación por equivalencia entre lo que es, y esto lo estoy expresando porque dentro del planteamiento está, recuerden, cuando la investigación penal, entre paréntesis, delística, recuerden que aquí en Venezuela no hay crímenes, sino delitos. Artículo 1 del Código Penal. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Que la palabra criminalística está en la Constitución, sí. Que la palabra criminalística está en el Código Orgánico Procesal Penal, sí. Claro que sí. Pero ¿por qué estaba? ¿O por qué está? Porque en el momento de realizar, recuerden que siempre he dicho que el Código Orgánico Procesal Penal fue primero que la Constitución, algo que solamente sucedió en Venezuela. En otro país del mundo, con una verdadera conciencia jurídica, eso no sucede nunca, porque hay que tomar en cuenta la teoría pura del derecho, que es la de Hans Kelsen, donde aparece en la pirámide, en la cúspide, la Constitución, ¿verdad? Y después debajo, los códigos y demás leyes. Aquí aparece primero el Código Orgánico Procesal Penal y posteriormente la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución fue creada en 1999, un año después de la promulgación y de la puesta en marcha del primer Código Orgánico Procesal Penal.
De tal manera que delísticamente, y con esto voy a finalizar este video, este gran video, fructífero, que ojalá sea fructífero para todos ustedes y aplicativo, debo decir que cuando hablamos de investigación penal, automáticamente estamos hablando de la delística. ¿Y qué es la delística? La delística no es otra cosa que un conjunto sistematizado o un sistema integrado de conocimientos técnicos y científicos, o científicos y técnicos, debo decir primero científicos porque primero es el conocimiento y después su aplicación. ¿Y qué es la técnica? La técnica es la forma como se aplica un conocimiento, o sea, cómo se aplica la ciencia. Entonces, estos conocimientos, ¿para qué van a servir? Esta sistematización de conocimientos van a servir de forma concreta, o sea, para algo en especial, de acuerdo a los tipos de agente o al tipo de agente que prevaleció en el procedimiento fenomenológico, en la producción de ese delito y de las posteriores evidencias físicas, va a ser o va a practicarse idóneamente los procedimientos de su colección y de su posterior tratamiento en las diferentes experticias o con las diferentes experticias en los laboratorios. Entonces, cuando se va al sitio de sucesos, se está practicando automáticamente la delística. Por eso que siempre he estado en contra, vamos a hablar un momento de criminalística. Podrían existir dos procedimientos de criminalística, como dicen por ahí, que criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Sí, está bien, lo acepto desde un punto de vista, pero en su generalidad es una sola cosa, investigación penal. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos ahora otra vez a la delística. La que está adaptada, la que se va a imponer, porque así lo estoy diciendo, aquí en Venezuela, como de hecho ya se ha impuesto. Ya muchos órganos del Estado ya hablan de procedimientos delísticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted hace delística, usted está haciendo investigación penal. Porque si dentro de la delística, dentro de la cadena de custodia de las evidencias físicas, está la colección y tratamiento de las evidencias físicas, estamos hablando del artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el Código Orgánico Procesal Penal pertenece ¿a qué? Al proceso, al debido proceso, que está tipificado en el artículo 49 de la Constitución. Espero que hayan entendido todo esto, espero que sea de mucho provecho para ustedes, porque la idea de todo esto es simple y llanamente crecer en el conocimiento jurídico y científico, para hacer del sistema de justicia venezolano algo prominente, para hacer del sistema de justicia venezolano algo en que confiar, porque los procedimientos que se están viendo en la actualidad aquí en Venezuela, desde el punto de vista investigativo, dejan mucho que desear. Y vuelvo a repetir la expresión, selectividad acomodaticia. Esa es la práctica que siempre ha existido desde hace unos años para acá, desde el punto de vista investigativo penal y judicial, donde hay muchas cosas más que bueno, que sería bueno posteriormente plasmarlos a través de estos videos, pero vamos a conformarnos ahorita hasta el momento con esto que tenemos aquí. Pero hay mucho que hablar, hay mucho sobre qué hablar. Espero que la hayan pasado muy bien. A ustedes muchas gracias como siempre. Un abrazo.